Una nueva fase en la teología iberoamericana es la pregunta primera y en un tamaño más grande, de la cual depende la segunda, un salto hacia el futuro de la teología en castellano, con la confianza que, como dice el Señor, el Apocalipsis es Él el que hace nuevas todas las cosas. Queremos renovar nuestro caminar teológico juntos. Y al mismo tiempo, teniendo presentes esas palabras de Francisco en Evangelii Gaudium 11, cuando tratamos de renovarnos en la frescura original del Evangelio, surgen nuevas formas de expresión y palabras cargadas de un renovado significado para el mundo actual. El texto escrito se acerca a la cuestión desde 5 puntos de vista, por eso el esquema. A veces desarrollaré un punto, por eso está dividido en 5 secciones con sus respectivos parágrafos. Veremos lo fundamental aquí. Pero desde el comienzo, en el número primero de esta introducción, digo que se me ha pedido formular una cuestión. Por lo tanto, esto no es una tesis, es una cuestión, en la mejor tradición teológica, a la cual cada uno aporta desde su reflexión, en este caso la mía. El interrogante puede plantearse en estos términos. ¿Estamos en los inicios y somos protagonistas de una nueva fase en el desarrollo de toda la teología iberoamericana? Dicho de otro modo, queremos dar un balzo in ansí, es decir, no solo un paso avanti, no solo un paso más, sino un salto hacia adelante. Son palabras de Juan 23, al inaugurar el Concilio Vaticano II en el original italiano. Un salto hacia adelante en la reflexión teológica entre latinoamericanos, españoles y latinos hispanos en los Estados Unidos. Y de un modo más modesto, recién aquí la segunda pregunta, no antes. Entre latinoamericanos, ¿qué puede hacer la teología, sobre todo en castellano o español, también en otras lenguas, en este momento histórico? Dejo los puntos 2 y 3 y asumo el desafío de leer los signos de los tiempos, 4, para interpretar el soplo de Dios en esta hora de la Iglesia y del mundo, lo que es un ejercicio de la profecía, es decir, del conocimiento de la fe que discierne lo que está gestando Dios en su historia con los seres humanos. Pero la cercanía a los hechos y la dinámica de las interpretaciones nos llevan a proceder con cautela y seriedad. Los complejos acontecimientos son difíciles de entender y juzgar. Decía Lonergan, en la mayoría de los casos los contemporáneos no saben lo que se está gestando. Si resulta difícil conocer, documentar, narrar e interpretar el pasado, mucho más difícil es comprender los procesos presentes. Básicamente por 2 razones. Estamos en medio de ellos, son procesos abiertos que pueden orientarse en varias direcciones. Segundo, por la contemporaneidad entre los sucesos y nosotros, los intérpretes, que no da suficiente distancia hermenéutica. No obstante, estamos llamados a discernir los signos de los tiempos, que expresan clamores de los hombres, interpelaciones de Dios y desafíos a la Iglesia, y por lo tanto a la teología. La conciencia histórica percibe en hechos presentes no solo frutos de un pasado ya gestado, sino y sobre todo signos del futuro que se está gestando, que debemos gestar. En este contexto suena la voz de Francisco en Laudato Si 17,
Las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden sonar a mensaje repetido y abstracto si no se presentan nuevamente, subrayo nuevamente, a partir de una confrontación con el contexto social, lo que tiene de inédito para la historia de la humanidad, en lo que tiene de inédito. Desarrollaré la cuestión de una teología iberoamericana, en este caso en castellano, al comenzar el siglo XXI, y para eso trataré de dar 5 pasos en torno a la tradición histórica común, histórico-teológica común, sobre la inculturación teológica a partir del Vaticano II, sobre el kairos eclesial actual, es decir, del pontificado de Francisco, sobre la mediación lingüística en las lenguas ibéricas, en mi caso en castellano porque no soy competente para tomar el portugués, y acerca del estilo teológico, teologal e histórico, en una perspectiva que llamaré tridimensional. El despliegue de estas etapas llevará a otras formulaciones de la cuestión, es decir, a proponer pensar juntos nuestro tema. El primero es las huellas de una historia teológica común. Sabemos cómo la vitalidad de la teología se debe a las personas, las instituciones, a la investigación, a la docencia, a la extensión, al servicio oral y escrito. En la etapa postconciliar se dio una emergencia novedosa de la teología en España, América Latina y los Estados Unidos. Ya lo está reflejando la historia de la teología. Historia de la teología, un área de la teología muy desarrollada en el último medio siglo. No voy a referirme a las notas, por eso están puestas todas. Ya se están haciendo esbozos de esa historia en España y en América Latina, y también presentando itinerarios teológicos. Por cierto, la narración es diferente en cada país. En el ámbito español quiero destacar hoy el influjo histórico de la Universidad de Salamanca, que va a cumplir 800 años. Ella gravitó en los siglos XV a XVII y allí se gestó la llamada Escuela Española de la Paz. Porque América, nuestro continente, presentó cuestiones nuevas a la fe y a la ética, que fueron asumidos por los pensadores del siglo XVI. Desde el dominico Francisco de Vitoria, ya en el siglo XVII al jesuita Francisco Suárez. Ellos en el alba de la modernidad pusieron las bases del derecho internacional desde la tradición católica y el derecho de gentes. Y en el arco de un siglo por Salamanca pasaron Nebrija, Encina, Vitoria, Soto, Cano, Carranza, pero también Juan de la Cruz, Luis de León, Francisco Suárez, también Góngora, Calderón de la Barca. Las primeras universidades americanas fueron la de Santo Domingo, erigida por bula papal, y las de México y Lima, creadas por cédula real. La primera generación de profesores fue formada en Salamanca, algunos en Alcalá de Henares. Salamanca fue el alma mater de los nuevos centros. Una situación original fue el intercambio entre las cuestiones americanas y la reflexión académica. La irrupción de América en la historia repercutió en la teología. La llamada cuestión indiana revolucionó los esquemas teóricos. Llevó a España a ser el primer imperio que puso en tela de juicio los derechos sobre sus conquistas y tuvo la contundencia de un hecho generador de derecho. Entre 1522 y 1616, 82 tratadistas trataron estas cuestiones. Hubo mucha y buena teología en América Latina, tanto en el inicio de los nuevos tiempos a partir de 1492, como en periodos posteriores.
Lo que pasa es que muchos teólogos en América Latina conocemos poco la historia de la Iglesia y de la teología en América Latina. Desde el siglo XVI se ha desarrollado una teología más o menos inculturada. En aquel momento, por la situación inédita planteada en 1492, surgió lo que Marciano Vidal llama, en una obra monumental, América, problema moral. Los procesos de descubrimiento, conquista, colonización y también de evangelización generaron polémicas de un profundo contenido teológico-político, podría decir teológico-social o teológico-civil, porque en ellas se referían a relaciones sociales entre seres humanos, pero sobre todo porque en ellas se jugaba la fe en Dios, Padre de todos. En los otros humillados aparecía la alteridad radical y amorosa de Dios. Por algo la quinta parte del libro de Gustavo sobre Bartolomé de las Casas, que también se editó de forma independiente, se llama Dios o el oro en las Indias. Dios. Y pone de manifiesto el vínculo entre la idolatría y la injusticia, tema que repite el Papa Francisco. Reverso de la fe en Dios que opera la justicia por la caridad. En aquel momento hubo una primera síntesis entre la escolástica católica y el humanismo moderno. Basta nombrar a Vitoria y de Soto, a Bartolomé de las Casas, a Alonso de Veracruz. Pongo allí aportes principales de cada uno. A Tomás de Mercado, con sus aportes a la moral económica internacional, o a José de Anchieta con su mariología poética. Incluso en la segunda generación de salmantinos sigue tratándose la cuestión americana, como en Luis de León y Domingo Báñez. Muchos se citaban unos a otros. Más aún, hubo una teología de la misión, de la evangelización. En la obra incompleta de Bartolomé de las Casas, de Unico Vocationis Modo Omnium Gentium Adveram Religionem, y en el manual de José de Acosta de Procuranda Indorum Salute. Hubo muchas cuestiones disputadas, comenzando por poner en cuestión la legitimidad de los títulos de autoridades religiosas y políticas sobre los procesos históricos novedosos que se iban gestando, o la dignidad y la libertad humana del indio y luego del negro, o la lucha por la justicia, el título de esa obra de Lewis Hank, amigo de Gustavo, o la forma, el sentido y la credibilidad de la evangelización, o la actitud ante las culturas, religiones y lenguas, o los derechos de las gentes y la comunicación entre las naciones, y tantos otros más. El discurso de la fe a la altura de su tiempo contenía un humanismo evangélico. Desde aquella pregunta casi retórica, homilética de Montesino, ¿estos acaso no son hombres?, hasta las sentencias de Vitoria, el hombre no es el lobo del hombre, es hombre. O de Bartolomé de las Casas, todas las gentes del mundo son seres humanos. Y hasta invitar a aquellos que hacían una teología de la conquista violenta, a decir y a ponerse en el lugar del otro, si indus esset, porque la fe en Cristo, la fe afirma la presencia de Cristo en los más pequeños y lleva a ponerse en su lugar y de su lado. Podríamos seguir analizando otros periodos históricos, por ejemplo el barroco de Indias, que trato en los números 8 y 9, un momento de extraordinaria vitalidad de la naciente cultura mestiza latinoamericana, que marca nuestra matriz cultural, y donde hubo varias cuestiones teológicas, como pongo en el punto 9. En esa época se gestaron las formas básicas de la religiosidad popular latinoamericana. Podríamos tratar las cuestiones teológicas debativas en los tiempos de las independencias
y el origen de la era republicana, comenzando por la legitimidad de la independencia. Interesante, en el siglo XVI la cuestión era una, en el siglo XIX la cuestión fue otra, pero en ambos casos era si Dios, la fe y la religión justifican o legitiman un proceso histórico u otro. Hay textos de esto en toda América Latina, pero conocemos poco nuestra tradición teológica y tantas otras cuestiones más debatidas en los siglos XIX y XX, a veces de forma reducida y privada, a veces de forma pública y discutida. Allí pongo algunas de las cuestiones, sobre todo las que tenían que ver con la relación entre la Iglesia y el Estado, cuando el Estado era el mundo. Por lo tanto, la relación de la Iglesia con el mundo era la relación con el Estado. Gaudium et Spes nos muestra que el Estado abarca, el mundo abarca muchas realidades, la persona, la comunidad, la actividad, el trabajo, la historia, la familia, la cultura, la comunidad nacional e internacional. Por cierto, el Estado y la política, por cierto, el mercado y la economía, por cierto, la comunicación y tantos otros aspectos. Pero a partir de allí la cuestión Iglesia-Mundo fue Iglesia-Sociedad, Iglesia-Pueblo, Iglesia-Cultura y todas sus derivas en plural. Aquí me interesa subrayar 12, el intercambio dado con España, 11 primero y 12, sobre todo en el campo teológico en el siglo XX. España tuvo un gran desarrollo filosófico y luego teológico, como pongo allí, con algunos nombres conocidos y otros no tantos en América Latina, pero donde hubo un gran desarrollo de las disciplinas teológicas que prepararon el concilio y luego ciertamente una nueva generación conciliar de teólogos. En España se ha hecho una impresionante labor teológica y editorial en el último medio siglo, ciertamente. Pero además ha habido un influjo recíproco. Nuevamente la cuestión americana ayudó a pensar la teología y a tender puentes. Si estamos aquí es para tender puentes y derribar muros, también en la comunidad teológica. Solamente nombro allí los 2 encuentros del Escorial. El del 72, donde estuvieron Gustavo y Juan Carlos, y que según quien preparó el texto, Alfonso Álvarez Volado, reunió una familia de opciones que pensaron 3 cosas: los cambios en la Iglesia latinoamericana, la formación de agentes pastorales españoles que venían para acá y el nuevo lenguaje de la liberación. 20 años después hubo otro encuentro que amplió el panorama a otros continentes y expresó el desarrollo de perspectivas articuladoras entre lo social y lo económico. El mismo González de Cardenal, con su peculiaridad teológica, dice que antes del concilio a España lo marcó la teología francesa, luego la teología alemana y en los 70 la teología latinoamericana. Ya nos ubicamos en la etapa conciliar y posconciliar. En el punto 2, no voy a hacer aquí la exégesis de los textos que está en el trabajo, llamo la atención sobre 2 textos del Vaticano II, porque soy, como otros, de la idea y del método que hay que ir al espíritu del concilio a través de los textos. En este caso, en los primeros números, llamo la atención sobre el Lumen Gentium 13, que luego fue releído por los 2 textos que voy a comentar, Gaudium et Spes 44 y Ad Gentes 22. ¿Por qué? Porque el número 13, junto al 9 y al 17, pertenece a la redacción definitiva de la Lumen Gentium, para poner el acento en la catolicidad 13 y misión del pueblo de Dios, y de todos en el pueblo de Dios. El 13b dice, el pueblo de Dios está presente, inest, en los pueblos de la tierra. Pero este texto fue releído posteriormente. Lumen Gentium es del 64, Gaudium et Spes y Ad Gentes son del 65. Antes indico lo que creo,
pienso y enseño que la teología del siglo XX es una de las mejores épocas de la historia de la teología, junto con la gran patrística griego y latina y con la alta escolástica, sobre todo del siglo XIII. Y el Concilio Vaticano II recibe la renovación teológica previa y al mismo tiempo orienta la posterior. Eso está en el número 3, pero en el número 4 ya aludo a Gaudium Spes 44, el famoso texto sobre lo que la Iglesia recibe del mundo. Es decir, en el capítulo final de la primera parte se plantea la misión como diálogo e intercambio, admirable comercio, entre lo que la Iglesia da y lo que la Iglesia recibe del mundo. Ese número 44 es el decisivo para lo que la Iglesia recibe y no solo para lo que da en una dinámica de intercambio dialogal, de don y de recepción. También para la evangelización. Nombra claramente la evangelización en ese texto. Y lo que entonces se llamaba adaptación, que luego hoy con una palabra más rica y precisa llamamos inculturación. Pero lo importante es el texto que pasa de las 6 a las 7. La Iglesia toma el pensamiento y los lenguajes de los pueblos e incluso el saber filosófico para expresar e ilustrar el mensaje evangélico y de ese modo adaptarlo tanto al saber popular como a las exigencias ilustradas. Esta lista de verbos se enriquece con el vocabulario de la adaptación, que pertenecía a la teología preconciliar de la misión. Está presente allí. Pero todo el texto ubica este diálogo Iglesia-Mundo en el horizonte de la evangelización. Y, cito, posibilita expresar el Evangelio de un modo apropiado a los distintos pueblos y subrayo, y al mismo tiempo, está el texto latino en nota, y al mismo tiempo, dice, promueve un vivo intercambio entre la Iglesia y las culturas. Lo que el Lumen Gentium llamaba los dones de los pueblos, Gaudium Spes lo llama las culturas, claramente, y en otros números también. Y posteriormente, en el párrafo siguiente, habla de las voces del tiempo en la línea de los signos de los tiempos, presente en otros números de la misma Constitución, porque mueve al pueblo de Dios, en especial a los pastores y a los teólogos, a estar atentos a las voces del tiempo e intensificar el intercambio evangelizador, porque la evolución histórica enriquece a la misma Iglesia y le ayuda a expresar de forma más transparente y adaptada su propio misterio al mundo. La otra relectura de Lumen Gentium, y el número decisivo, a mi modo de ver, para una teología inculturada e intercultural, es Adyentes 22b. Aquí está el texto primero de 22a, donde dice que ad instar economía incarnationis, las iglesias locales deben desarrollar un admirable intercambio con las culturas de los pueblos. Pero en el párrafo B, punto 6, pide que para cumplir este propósito hay que desarrollar una nueva reflexión teológica en cada región. El texto está allí, mueve a indagar por qué caminos puede llegar la fe a la inteligencia teniendo en cuenta la filosofía o la sabiduría de los pueblos. Es más sintético que el texto de Gaudium Spes 44. Dice la filosofía o sabiduría de los pueblos. En cada gran territorio sociocultural se debe llevar la fe a la inteligencia y la inteligencia a la fe para que se generen reflexiones teológicas originales. Así el concilio promueve la inculturación de la teología en las iglesias locales en los distintos países, regiones, continentes. Nos está iluminando a nosotros hoy. Yo llamo a ese texto la carta magna de la inculturación teológica. Y Teobald lo llama la última palabra del concilio sobre el problema hermenéutico, es decir, sobre el círculo hermenéutico entre el Evangelio y la historia y el Evangelio. Por cierto, la Iglesia latinoamericana y caribeña peregrina en una particular región geocultural. Desde Medellín, la Iglesia expresa aquí la autoconciencia de pertenecer a una comunidad original, una unidad plural, una casa común, que debe ser una gran patria de hermanos.
El mismo nombre, América Latina, 8, ha sido gestado en ámbito eclesial. La primera institución en el mundo que se autotituló latinoamericana fue una casa de formación sacerdotal en Roma para sacerdotes o seminaristas provenientes de América Latina. Fue una iniciativa del teólogo e historiador chileno José Errázuriz. Se fundó en Roma en 1858 y años después pasó a llamarse Colegio Pío Latinoamericano. Pero pongamos dos signos más. León XIII convocó por pedidos de obispos del Cono Sur, de Uruguay a Chile, el primer concilio plenario latinoamericano. Y 50 años después se editaba en México la revista Latinoamérica por parte de jesuitas, y acá es lo interesante, en castellano y en portugués, 2 ediciones simultáneas, que reunió a pensadores de la talla de Vasconcelos a Hurtado. El nombre América Latina nos identifica, porque nos distingue a americanos que tenemos un remoto origen latino, especialmente ibérico, español o portugués. Nos distingue de americanos que tienen otro origen, otra tradición cultural. Al mismo tiempo nos integra en la tradición occidental, latina e ibérica. Esto está en juego cuando hoy hablamos de una teología iberoamericana. Dejo las consideraciones sobre la originalidad cultural latinoamericana, en particular con lo que algunos llaman Indo-Latinoamérica, Euro-Latinoamérica, Afro-Latinoamérica, o bien las diversas capas de mestizaje que se dan en cada pueblo y en las distintas culturas. Lo importante aquí es la mirada histórico-cultural. Por eso yo tiendo a rechazar cuando se habla de las Américas, porque entiendo que se diga las Américas cuando se ha asumido la interpretación de que los Estados Unidos es América. Por lo tanto, hace falta hablar de las Américas en plural para que se entienda que hay otras Américas distinto de los Estados Unidos de América. Pero yo cuestiono el planteo desde el origen. Prefiero hablar del singular. Es una América en el norte, en el centro, en el Caribe, en el sur. Ciertamente con sus peculiaridades, pero a esto nos mueven tanto la tradición eclesial latinoamericana, que integra a México, que aquí hay varios mexicanos, yo no tengo por qué decir esto, geográficamente es Norteamérica, pero histórica, cultural y religiosamente es Latinoamérica, más aún, es la matriz de América Latina, México y el Caribe. Bien, esto es para debatir, como ven, pero para pensar juntos todo lo que se juega aún en nuestro lenguaje. La expresión teología latinoamericana 10 señala una reflexión hecha desde la fe y desde el horizonte hermenéutico de una iglesia situada o inculturada en un mundo histórico-cultural particular. Es el desde donde que tanto se ha reflexionado en estos 50 años. Atendiendo tanto a la situación histórica de los pueblos, a la interpelación de Cristo en los pobres, como a la modalidad cultural de vivir la fe y expresarla en sabiduría, religión, espiritualidad o mística popular. En el año 96, Gustavo, Juan Carlos y quien les habla, estuvimos en una reunión en Fallendar, Alemania, convocada por la Congregación de la Fe y el CELAM, donde estaba el cardenal Ratzinger y otros, y donde logramos un texto de 2 paginitas en común acerca del futuro de la teología latinoamericana, era ahí la cuestión. Una de cuyas afirmaciones decía que debemos proseguir en el camino de la inculturación de la reflexión teológica para que sea plenamente católica y latinoamericana. Y aquí viene el interrogante nuevo, 11. Cabe preguntarse hoy por otro gran ámbito sociocultural, el iberoamericano. Recogiendo el llamado del concilio que
sigue vigente y se renueva en cada situación, podemos también hacer teología viendo los vínculos comunes que nos permiten intercambiar entre españoles, latinos de Estados Unidos y latinoamericanos. Para esto creo que nos ayuda una reflexión de Gadamer mirando a Europa. Cito, lo otro del vecino no es una alteridad que solo debe evitarse, sino una alteridad contributiva que invita al propio reencuentro. Wir sind alle andere und wir sind alle wir selbst. Toda identidad se constituye en el intercambio con otras alteridades. ¿Podemos pensar en un nosotros iberoamericano? Al menos a nivel de la reflexión teológica. El pontificado de Francisco presenta un kairos particular, mejor dicho, Dios a través del actual obispo de Roma y por eso pastor universal. Desde 2012, ya antes de su elección, yo repito esta frase, sopla el viento del sur, con toda la metáfora que tiene la palabra viento, para referirse al Espíritu de Dios que sopla como una fuerte ráfaga de viento. El primer papa americano, latinoamericano, el primer papa del sur del mundo, también diremos primer papa argentino, tal vez el último por muchos siglos, o milenios, representa la llegada del sur al corazón de la catolicidad y también la voz del sur global en el mundo entero. Aquí cito una frase del Méthode Ferré del año 73, de entonces, publicado en una revista de Buenos Aires del 74. Lo que haga la Iglesia de América Latina tendrá un inmenso papel para el tercer mundo. 1. 2. América Latina podrá incidir decisivamente en el destino de la Iglesia de Europa. 2. 3. América Latina y su Iglesia tienen una gran chance. Y creo que por nuestra Iglesia pasa de algún modo la chance de la Iglesia mundial. 3. 40 años antes de la elección de Francisco. Esto no es un honor, es una grave responsabilidad. Porque la Iglesia crece en el sur del mundo. Un solo dato que hemos verificado con Corlev Sickendal ya hace unos años y que lo actualizamos. En 1910, el 70% de los bautizados católicos vivía en el norte y el 30% en el sur. En 2010, el 32% vive en los países del norte y el 68% en los continentes del sur. Ahí está detallado. Por cierto, en África es donde más crece la Iglesia en este momento. Estos no son solo números, no es solo una estadística demográfica y geográfica. Los números, como los papeles, no son solo números y papeles en una visión humanista. Indican personas e indican pueblos. Es decir, una inversión en la composición de la Iglesia Católica en estos 100 años y en el comienzo del tercer milenio. Yo me pregunto esto, si hubo un primer milenio de la Iglesia marcada por las iglesias de Oriente y un segundo con el predominio de la Iglesia occidental europea, porque también nosotros somos Occidente y Sur. Un obispo español me preguntó, ¿qué nos dicen ustedes a nosotros que somos Occidente? Con todo respeto, ¿solo ustedes son Occidente? ¿O nosotros también no somos Occidente y Sur en una compleja identidad cultural, América Latina? Pero, ¿es posible pensar un tercer milenio enriquecido por las iglesias del sur, en una catolicidad intercultural, presidida en la caridad por la sede de Roma y animada por una dinámica policéntrica? Por cierto, creo que el pontificado de Francisco es el comienzo del fin del eurocentrismo eclesial. También soy de los que piensan que no debemos caer en un latinoamericanismo eclesial, sino en una dinámica de intercambio de dones en la catolicidad intercultural.
La Iglesia de América Latina es conocida por nosotros, dejo los 4, 5 y 6, solamente indico esto que está en el 5. Varios de los que estamos acá estuvimos en Aparecida de una forma o de otra. Sabemos que Bergoglio contribuyó como presidente de la comisión de redacción. Con Roberto adentro trabajamos mucho y con otros que están aquí dentro y fuera. A la reflexión, el diálogo y los consensos expresados en el documento de Aparecida. Pero completo esta afirmación con la recíproca. Creo que Bergoglio contribuyó a Aparecida y Aparecida contribuye a Francisco, al pontificado reformador y misionero del Francisco. La dinámica de la conversión misionera impulsada desde la periferia latinoamericana hace un aporte a la reforma de la Iglesia entera. Verifica lo que decía Congar, muchas reformas provienen de las periferias. Yo diría que en el siglo XXI estamos participando de una nueva dinámica de la presencia de las periferias y de los periféricos en la historia de la Iglesia, que no es sino retomar el origen del cristianismo. En una periferia del Imperio Romano nació Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, Salvador de todos los tiempos, todas las épocas y todas las culturas. Tomo un poquito de agua. ¿Sí? En los números 7, 8, presento un tema que va a ser tratado mañana por expositores más calificados, que es el rostro de la Iglesia latinoamericana a partir de la opción preferencial por los pobres y también de la religiosidad popular. En este caso, lo que es la opción que marca la fisonomía de la Iglesia de América Latina, asumida de un modo novedoso por la exhortación programática Evangelii Gaudium número 8, que en la sección Los pobres en el corazón de Dios y de la Iglesia, a mi modo de ver, hace la mejor exposición que ha hecho un Papa en 20 siglos sobre Jesús, la Iglesia y los pobres. Dejo esto y en los puntos 9 y 10 me refiero al otro aspecto tan característico de nuestra figura eclesial regional, el sensus fidei fidelium vivido en la vida cotidiana de tantos miembros sencillos, varones y mujeres del pueblo de Dios, que ha de marcar también nuestra búsqueda de una teología inculturada e intercultural. Número 10, hago referencia a una carta del Papa al arzobispo de Buenos Aires, gran canciller de nuestra Universidad Católica. Juan Carlos va a comentar una parte mañana, donde nos movía a una unión entre teología, espiritualidad y pastoral, según el Vaticano II y a la luz de la misericordia. Pero en el otro número, 11, recuerdo el video mensaje que dio para el centenario de la facultad y el cincuentenario del Vaticano II, donde nos dio dos grandes orientaciones que creo que mutatis mutandis pueden ser asumidas por los que ejercitamos el ministerio de la teología en todo tiempo y lugar de la Iglesia de hoy. Uno era, me animo a decir, que la enseñanza del concilio sobre la fe y la vida, la teología y la pastoral, estaba pensando en el estilo y método teológico de la Gaudium Spes, ha revolucionado en cierta medida el estatuto de la teología, la manera de hacer y de pensar creyente. Luego nos decía, hablando de la fisonomía de los que se dedican a la teología, que han de ser hijos de su pueblo, profundos creyentes, profetas en las fronteras, dijo la Comisión Teológica, y también a pensar rezando y rezar pensando. Aquí se abre el horizonte de cuál es la teología que puede servir, y va a tratar Juan Carlos, a la actual hora de Dios a través del ministerio pastoral de comunión del obispo de Roma.
Según Benedicto XVI, Francisco es el hombre de la reforma práctica. Y en el Amoris Laetitia, en la introducción, creo que hay dos claves hermenéuticas, no solo para la vida pastoral en torno al matrimonio y la familia y todas sus situaciones, particular de fragilidad, sino para el trabajo de inculturación de la teología y de la pastoral. En el punto 2 llama a la reflexión de pastores y teólogos, que sea fiel a la Iglesia, honesta, realista y creativa. Y en el punto 3 llama a que en cada país o región se busquen soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a los desafíos locales. Dejo el número 13, donde nombro grandes padres de la teología latinoamericana contemporánea. El desafío de hacer teología en castellano o español. Los uso indistintamente, castellano o español, porque no es la única lengua ibérica. En el mundo iberoamericano las lenguas nos vinculan. La fe pensada y expresada en castellano y en portugués pertenece a nuestra tradición cultural. 2, hay diversas lenguas en nuestra América. Aquí me limito a señalar la proyección del castellano. Para Andrés Bello fue el medio providencial de comunicación entre naciones de 2 continentes. El paso del castellano a América le aseguró su destino universal. Ya en la obra del Inca Garcilaso de la Vega, mestizo cusqueño, que reivindicó su doble condición de inca y español. Escribió castellano desde la Córdoba andaluza, contribuyó a que se convirtiera en un idioma intercontinental. Desde entonces esa lengua se volvió americana, como reconoció Pablo Neruda en sus memorias, con lo más doloroso y al mismo tiempo lo más creativo. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos, por donde pasaba quedaba tierra arrasada, pero a los bárbaros se les caían como piedrecitas las palabras luminosas que se quedan aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro, nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. En la misma línea, textos de Carlos Fuentes en los números 3 y 4, que dejo de lado. 6. Después del inglés, el castellano es el segundo idioma en la comunicación internacional. Es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la hablan como lengua materna, ya no después del inglés, sino del chino mandarín. Es la tercera lengua simpliciter del mundo, después del mandarín y del inglés. En los Estados Unidos ya hablarán otros del crecimiento, no solo de la población, sino también de quienes son hispanoparlantes. Aquí quiero destacar esto. Es el primer idioma que hablamos en el catolicismo. El castellano y el portugués. El portugués ocupa el 8º lugar entre las lenguas vivas. Hay más de 200 millones de lusohablantes, algunos hermanos y hermanas aquí presentes. No son las únicas lenguas derivadas del romance, pero ciertamente son significativas. Son factores de integración, porque españoles y portugueses, e hispanoamericanos y brasileños, nos entendemos en la lengua de nuestros vecinos. Nos entendemos en español, en portugués o en portuñol. Basta vivir en el extranjero para ver que nos entendemos. Por ejemplo, en Alemania. Nos podemos entender. Pero además, este dato me importa para América, incluyendo el norte de América y los Estados Unidos. El 90% de los hispanoparlantes vivimos en América. Y el 95% de los lusohablantes viven en el Brasil. Hacer teología desde una situación particular es tratar de realizar el misterio de Pentecostés de una misma fe que alaba a Dios y evangeliza a los pueblos en distintas lenguas.
Lengua tomado no en sentido gramatical o idiomático solamente, sino en sentido antropológico y cultural. Ahí en el 8 la reflexión de Dupont, 8-9. Llamo la atención, 10, sobre nuestra lengua para pensar la fe. Hasta el Vaticano II, la teología y la liturgia se decían en latín. El Vaticano II impulsó el uso de lengua vernácula en la liturgia. Después le siguió la teología. Es lo que llamo la inculturación lingüística. Más aún, en algunas facultades de teología pasaron años del posconcilio que todavía se seguía enseñando en latín. Ahí, modestamente, la de Buenos Aires, la generación de profesores que empezó en 1957, empezó a dar clase en castellano antes del concilio. Pero esto es apenas un dato. Lo importante es lo siguiente. Nuestra lengua es relevante para la vida y la fe de cientos de millones de católicos. Podemos trabajar juntos. Otra formulación de la cuestión. Para que sea más significativa en la teología, en diálogo con los otros idiomas y las culturas que traducen la fe. Ciertamente en el posconcilio se ha afirmado nuestra lengua. Pongo un solo ejemplo. Aquí estamos presentes por decisión 7 miembros del equipo teológico pastoral del CELAM. Algunos que hablan en portugués y otros que hablamos en castellano como lengua materna. Pongo un segundo ejemplo. Aquí estamos 3 miembros de la Comisión Teológica Internacional que hablamos en castellano. Por primera vez en la historia, las 3 subcomisiones de la Comisión Teológica Internacional están presididas por 3 personas que hacen teología y la dicen en castellano. Acá está Gabino y acá está Mario. De tal manera que este dato, que era impensable hace 30 años, donde si en la Comisión Teológica Internacional no hablabas en alemán, no hablabas, o si no hablabas en italiano, no hablabas. Hoy hablamos en 5 lenguas, si bien la traducción simultánea es al italiano y al inglés. Por lo tanto, la cuestión 12 se puede reformular así. ¿Qué significa pensar, decir, escribir? Teología en la unidad plural de nuestra lengua castellana, también del portugués. Cada uno con su propio acento, deje, algunos dicen deje, otros dicen dejo, o tonada, desde ambos lados del Atlántico, recreando nuestra tradición iberoamericana, procurando una mayor colaboración institucional, como decía Rafael, en la viva comunión de la catolicidad y ante los nuevos signos de los tiempos, como la interculturalidad global y la cultura del descarte. Pongo como ejemplo 2 figuras que vienen haciendo teología, aprovechando todas las riquezas de nuestra lengua. 13, ahí está Gustavo, miembro de la Academia Peruana de la Lengua. 14, ahí está otra figura con otra forma de hacer teología que nos ha enriquecido mucho, Olegario González de Cardedalo. Voy terminando y estamos bien ahora para el diálogo. Si uno recapitula brevemente, creo que son, lo dicho apunta a 4 horizontes que pueden ser también fuentes, fundamentos, bases, raíces para nuestra tarea teológica iberoamericana. Toda la tradición teológica anterior, desde el inicio hasta el tiempo posconciliar reciente. Seguir adelante con una teología conciliar también en este aspecto, es decir, inculturada e intercultural. Latir y caminar con el corazón de Dios y el corazón del pueblo de Dios en tiempos del pontificado de Francisco. Y tratar de hacer teología en nuestras lenguas ibéricas, por cierto, en muchas lenguas más. Aquí está Roberto, hermano de Bolivia, que hace teología también en su lengua. Una teología más científica, profética y sapiencial. Les digo que hace años que dudo que la palabra científica sea adecuada, por todo el debate en torno a lo que es la ciencia y la teología como ciencia.
pero todavía no encuentro otra. Todavía no encuentro otra palabra. Académica no lo dice, discursiva no dice lo mismo, argumentativa no dice lo mismo, de modo tal que no termino de encontrar la palabra adecuada para traducir hoy que la teología sea ciencia fide. En este punto hago proposiciones muy sintéticas y voy a cumplir la hora prevista. En dos, al menos hay tres formas de discurso que tienen como referente último al singular Dios, en primera, segunda o tercera persona. En primera persona, cuando habla Dios, o se habla en nombre de Dios, o se es vocero de Dios. En segunda persona, cuando se habla con Dios, como un tú, porque Él en primera persona nos habla como amigos y como a hijos. Si el primer momento indica la revelación, la palabra de Dios, la teología como palabra de Dios, sujeto, que se autocomunica con nosotros, la segunda indica nuestro diálogo con Dios en la oración, en el tú de la oración, en segunda persona, como los salmos, como el himno de júbilo de Jesús, como tantas plegarias. Pero también en la teología y sobre todo al investigar, al enseñar, hacemos teología refiriéndonos a Dios en tercera persona, como un Él nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso. Él, Dios, es luz, es vida, es amor. Él, Dios, ¿no? Y todo lo que eso significa, la Trinidad revelada en Cristo, en su Pascua y en el don del Espíritu. ¿Cómo pensar a Dios y su economía de salvación a partir de la revelación? Y en la matriz de la oratio 3, que culmina en la adoratio, porque la teología nace del silencio, pero termina en el canto. Estoy en el número 10, dando vuelta a la página. Perdón, en el número... En el número 3, dando vuelta a la página. Disculpen. Estamos un poco cansados todos, ¿no? De el día y sobre todo de viajar. Pero bueno, estamos trabajando juntos. ¿Cómo hacer una teología fundada permanentemente en la revelación y en la matriz de la oratio que culmina en la adoratio y que sea ratio y narratio de Dios? Teología narrativa y teología argumentativa. Es una pregunta que me hago si queremos pensar teológicamente en todas las dimensiones de la teología, no solo en su horizonte profético pastoral. Porque la teología es la fe que piensa y el pensamiento de la fe. Es fe que busca y sabe entender. Fides querens et sapiens intellectum. O es la inteligencia que busca y sabe creer, iluminada por la fe. Ratio fides illustrata. Que habla de Dios y de todo, por eso de todos los temas que vamos a hablar. Habla de Dios y de todo en relación a Dios. Con Francisco de Vitoria sostengo, cito, que el oficio y la función del teólogo es tan vasto que ningún argumento, ninguna discusión, ninguna materia son ajenos a su profesión. Por eso vamos a hablar de Dios y de todo, desde Dios y hacia Dios en estos días, o de Dios presente en la historia de este momento de la humanidad, del mundo entero. Esto lleva a muchos diálogos de la ratio fidei, hecha teología con muchas formas de racionalidad, 4, 5, en español, en portugués, en inglés, en todas las lenguas. Yo quiero destacar lo último, 6, y lo que termina. Creo que en la teología el intellectus fidei de todo creyente
se vuelve ciencia fide. En la teología, el intellectus, la caridad de todo creyente, se vuelve intellectus amoris et misericordia, no está John entre nosotros, hoy. Se vuelve sapiencia amoris. Y en la teología, la fe, el intellectus spei espontáneo de los pueblos que creen y luchan desde la fe y la esperanza, como decía Baltasar, se vuelve profecía spei. Yo pienso que modestamente podemos avanzar en una concepción tridimensional de una teología teologal, porque es reflexión de la fe que opera por el amor en la esperanza. Esto lo dicen grandes maestros. En el 7 Genú, famoso artículo, Sabios y profetas en la Iglesia, donde con el conocimiento que tenía, que era limitado por las fuentes, lo sabemos, Gustavo ha trabajado, Bartolomé de las Casas, era limitado, tendía a poner la sabiduría en Vitoria y la profecía en las casas. Sin embargo, nos invitaba a hacer teología como profetas y sabios. En la misma línea, Gustavo, como narró en el punto 8, y Lucio Gera, como narró al final del punto 8, han procurado una teología que, actualizando sus funciones clásicas de sabiduría reconocida por todos y de ciencia por algunos, porque se ha discutido mucho, han procurado una teología profética, es decir, a la altura de la palabra de Dios y de los signos de los tiempos, que busque la unidad entre teología pastoral y espiritualidad. Yo vi un texto, perdonen que me pasé un poquito, vi un texto de una carta que Lucio Gera le envió a Gustavo Gutiérrez para su cumpleaños y que fue publicada en el homenaje con motivo de los 80 años. Está en uno de los párrafos de los primeros puntos, donde le decía a Gustavo tres cosas. Hemos compartido querer hacer teología después y según el Concilio Vaticano II. Nos une el haber hecho teología en horizonte pastoral. La teología, la pastoral, la espiritualidad. Y tercero, le decía esto como propio, te vamos a tener que agradecer siempre el haber puesto al pobre en el centro de la consideración teológica. Creo que por eso va a pasar a la historia de la teología. En este punto termino. Nuestro encuentro nos invita sobre todo a ejercer en estos días la teología como profecía. O sea, el lenguaje profético de la teología, alimentado por el lenguaje contemplativo y con el mayor rigor posible del lenguaje científico, discursivo, en sus variadas formas. Es decir, una teología profética que piensa la relación entre la palabra de Dios y la historia de los pueblos para ayudar a los cristianos a que estén dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón, logos, de su esperanza, el pis. De la esperanza en Dios, amor. Entonces, nuestra cuestión adquiere una nueva reformulación, la última la cual logré formular ya en la entrada de este día. Aquí la cuestión inicial lleva a un nuevo interrogante. ¿Qué significa pensar, decir y escribir en nuestras lenguas, aquí castellano, portugués, inglés, pero acentúo una teología iberoamericana como una hermenéutica de la esperanza en Dios? Bueno, lo tratamos de hacer confiando en el Dios de la esperanza. Gracias por la paciencia. Muchas gracias.